mi amigo y psicólogo Jaime Sánchez. Hombre, gracias, Ok. Anthony. Quería más o menos conversar un poco sobre temas más que de psicología de la vida, del sentido de la vida y todo este tema que siempre hemos hablado durante ya más de una década. Sí. Y bueno, he estado viendo tus videos y siempre he visto el tema de tu lema al final, que hasta Daniel Samper Ospina lo dijo, de sí. menos sentido, más psicoterapia y menos sentido común. Sí, lo obligué a Daniel Samper en una de sus presentaciones en la ciudad de Barranquilla. Sí. Me fui hasta su camerino y lo obligué a que por favor repitiera lo que yo le dijera. No sé si... ¿Qué tal mi puta obra? No, muy buena. Sí. Muy buena. ¿Y el libro de él qué tal? El libro no lo conozco, no. Okay. O sea, conozco que está publicado y lo he visto, pero no lo he leído. Pero fui a ver la obra y la obra es una muy buena síntesis de la historia absurda de las lógicas políticas de nuestro país. Y creo que además de uno jalar bastante risa, como decimos aquí en Colombia, Sí. permite la obra hacer una especie de reflexión crítica sobre lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta este lugar. Es una sátira de nuestra sociedad. Es una sátira. Yo creo que él repetía algo que me llamaba mucho la atención, y es que él decía, gracias a Colombia yo tengo trabajo, porque hay una fuente de absurdo Totalmente. tan rica en ironías, Sí. que él tenía un material permanente. Y bueno, él... Bueno, Daniel Samper Pisano también. Sí, su papá, él sigue los caminos de su papá. Antonio Caballero. Antonio Caballero también, con el libro que hoy me presentaste sobre la historia de García Colombia. Márquez. Y García Márquez. Pero Hombre, muy bueno. Este país, claro, esa falta de... esa desorganización, ese sancocho, yo creo que da mucha tela para hablar. Absolutamente. Entonces, ¿tú crees que él entendió ese tema de más psicoterapia menos sentido común? Pues mira, yo le dije a él solamente que repitiera. Yo espero que él se haya quedado pensando en qué sentido tenía esa repetición. Es mi esperanza. Bueno, entonces aquí estamos más o menos para entender qué es lo que significa eso, porque yo tenía, o sea, mi concepto es como que más sentido común y menos psicoterapia, pero bueno, vamos a ver. Sí, es la misma observación que me hizo un abogado reconocido de la ciudad, que me escribió y me dijo, oye, ¿cómo así, Jaime, que tú estás haciendo una especie de apología a ir en contra del sentido común, cuando el sentido común es patrimonio del buen juicio? Y es todo lo contrario. Me explico. Cuando hablamos de sentido común, hablamos de aquello que piensa la mayoría, aquello que tiene que ver con los sentidos, o sea, el sentido que nos lleva a eso que tenemos en común, que es la particular sensibilidad, o la general sensibilidad más bien, que tenemos frente a la realidad. Pero la frase menos sentido común, más psicoterapia, está inspirada en la oposición clásica de Platón, cuando Platón oponía dos fuentes de conocimiento diferentes: la fuente de la doxa, de la opinión, que estaba basada sobre todo en lo que se tenía al frente, en lo que se conocía a través de los sentidos, en lo obvio es lo que está al frente, y el conocimiento cierto. El conocimiento cierto se da a través de un proceso reflexivo. Los seres humanos no lidiamos con la realidad solamente con los sentidos. Es decir, yo no trato con la realidad de acuerdo a lo que veo con mis ojos o siento con mis manos, sino que yo hago todo un proceso de integración y en mi cerebro se genera un concepto. Lo que estaba proponiendo Platón es, oiga, trabajemos más la integración que se genera a través de los sentidos que la simple cosa que está al frente. Entonces lo que estamos proponiendo con la frase es emular a Platón, pensando en que lo que está al frente por sí solo no nos va a dar una cierta cuenta de la realidad, sino el proceso reflexivo y crítico que implica enfrentarse a la realidad. Por eso decir que menos sentido común es menos de lo que está al frente, menos de lo obvio, menos de lo aparente, que es la palabra que usa Platón, las apariencias, porque las apariencias engañan. El sentido común, que está basado en las apariencias, engaña, y más sentido crítico, más integración, más análisis. Ahora bien, cuando hablamos del sentido común en un sentido lato, nos estamos refiriendo a que la mayoría de las personas opta por opinar en general lo mismo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en nuestra sociedad local, que es una sociedad latinoamericana con sus deficiencias, defectos, etc.,
El taxista promedio tiene 3 discursos principales. Habla de política en un sentido puramente coloquial, habla de fútbol en un sentido coloquial y habla de los problemas de seguridad local, o sea, de los últimos atracos, también en un sentido coloquial. Ese es el discurso del taxista. El taxista se dedica a esas 3 cosas. Ahora, yo no estoy haciendo con esto una declaración discriminatoria con respecto a este actor de la sociedad que es el taxista, sino estoy diciendo, es una especie de referente de que en general ese es el sentido común. Hablar del atraco, hablar de la política en un sentido puramente aficionado. En esta realidad. Exactamente, y hablar en esta realidad local, por supuesto, que es nuestra realidad criolla, ¿no? Y hablar de fútbol o de deporte. No estoy diciendo que los 3 temas sean sin importancia, son muy importantes. Estoy refiriéndome a la forma en cómo estos temas son tratados. Generalmente son tratados de una manera puramente aparente, no se hace un trabajo reflexivo de ninguno de los 3 temas. Lo primero con lo que alimenta su mente el taxista de nuestra localidad es con un periódico de crónica roja, ¿verdad? Y en donde salen los 3 temas reseñados de manera muy burda: el último asesinato, o la última opinión con respecto a un resultado de un partido, o la última opinión con respecto a un hecho político. Ese es el sentido común que está en boga y al que hay que combatir. ¿Con qué? Con reflexión. Lo que estamos proponiendo aquí esencialmente es, hombre, dedíquele usted un espacio pequeño a la reflexión y no permita, ¿verdad?, que lo obvio tome lugar. Ahora lo entiendo. Y el tema es que, claro, o sea, el sentido común a la colombiana, el sentido común criollo, o sea, yo creo que no existe, yo creo que se está formando. Sí. Por ejemplo, en Japón, el sentido común es fundamental para la convivencia. Sí. O sea, el sentido común, por ejemplo, subir unas escaleras o transitar por un pasillo a pie. La gente siempre transita del lado izquierdo, ¿vale? Sí. Ese es el sentido común. Ya automáticamente la gente viene y toma la parte izquierda de una escalera y deja que la gente adelante por el lado derecho. Aquí, como no existe o hay un sentido común que todavía no está tan organizado en una escalera eléctrica, por ejemplo, hay gente que se para a la izquierda, a la derecha, y entonces tú siempre, si alguien se queda, si está bloqueado, ya no puedes caminar más rápido. O sea, ¿por qué en Japón ocurre esto? Porque seguramente en alguna época, no sé hace cuánto tiempo, no había sentido común, no había una organización, y ellos reflexionaron y dijeron, no, vamos a hacerlo así. Y el sentido común se propagó como un virus en todo, y ya los niños desde pequeños ya aprenden que para poder caminar en un pasillo, lo que sea, se camina desde el lado izquierdo, costado izquierdo, y la gente que viene por el lado derecho y se adelanta por el otro lado. Entonces, no hay una regla, no hay una norma que diga, un letrero que diga, mira, se tiene que caminar así o tal, pero ya el sentido común de la gente va en función a esta cosa que ya es intrínseca de la sociedad, como quitarse los zapatos. Eso también sentido común en Japón. Andar descalzo. Aquí todavía la gente como que, uy, te vas a resfriar, lo que sea. En Japón esa creencia ya no existe, porque quitarse los zapatos es más importante, ya que en la antigüedad, cuando en un país que llueve mucho, la gente no quería entrar con los zapatos porque se llenaba la casa de barro. Claro. Ya después de cientos de años de bueno, vamos a tomar la decisión ya de quitarnos los zapatos, y es una norma que no está escrita ni nada, pero en un sentido común. Ahí es donde yo lo veo, el sentido común En un sentido diferente. en un contexto japonés. Que vale la pena decir, y si me permite interrumpirte, bueno, que tú has tenido el privilegio, porque tú has sido de esos pocos colombianos que ha podido contrastar culturas asiáticas, porque eres mitad japonés, mitad colombiano, viviste en Tokio y puedes hablar con autoridad sobre el tema, pero citas a una sociedad que, digamos, que es nuestra oposición más radical. Nosotros en Colombia, y no lo digo yo, está escrito en los textos de sociología jurídica más reconocidos del país, como el texto Normas de Papel de Mauricio García Villegas, donde él dice que los colombianos, que es un estudioso de la sociología jurídica, sufrimos de anomia, o sea, una cierta inclinación a no obedecer. Para nosotros no obedecer es un valor, no atender la norma es un valor.
tirárselas de vivo, totalmente, es un valor. totalmente. Entonces, pues, apelando un poco a la sociología jurídica, el abuelo de la norma es la costumbre. Antes de que algo sea legal, tiene que primero ser legitimado por la costumbre. Sí, la costumbre es algo que lo pule. Exacto. Entonces, para que una norma se madure y se convierta en ley, en disposición jurídica, tiene que haber primero pasado por la historia de la costumbre. Sí, es como la selección natural. O sea, es una norma que ayuda a la adaptación. Así es. Entonces, digamos que la norma se convierte en esa perla que sale de esa almeja que es la costumbre, ya una vez madurada. Claro. En Colombia, las leyes no han sido maduradas por la costumbre. Muchas de ellas han sido importadas. Exacto. Y no han sido resultado de la comprensión de la sociedad sobre la justificación de esa disposición. Entonces, el sentido común en Japón es un sentido común madurado por la historia, un sentido común cuya costumbre de lo obvio nos acerca más al cumplimiento de la norma que alejarnos. Exacto. Y aquí en Colombia, que hemos tenido una economía de guerra, sí, una economía de la individualidad exacerbada, porque el país no nos ampara en ningún sentido, aquí el país nos saquea en lugar de ampararnos, no tenemos condiciones mínimas de dignidad. La viveza se ha convertido en un valor. Y la viveza ha sido la costumbre. Y la viveza se legitimó popularmente. O sea, el marica el último. Exactamente, esa es la expresión viveza. Tú vas por la calle y encuentras un carro o una moto con una fotografía de Pablo Escobar. Y hay Sí, se convierte como tatuajes de Pablo Escobar. se convierte como en un ejemplo. En un ejemplo, en un Role referente model. de valor. Sí. Claro. Entonces, digamos que en general, tanto en Japón como en Colombia, si apelamos a Platón, el sentido común no es el conocimiento cierto. No nos ayuda. Ayuda como forma o expresión del buen juicio para temas relacionados con asuntos obvios cuando se trata de sociedades maduras. Pero en general, incluso en Japón, valdría la pena hacer el eslogan, no diciendo que el sentido común es malo, sino que el sentido común sería esa posición crítica frente a la norma. El japonés promedio, ¿verdad?, atiende la norma porque es su tradición atenderla. Exacto. Pero lo que recomendaría, por ejemplo, un autor como Heidegger es que hay tres maneras de atender la norma. Heidegger dice, tú puedes atender la norma, bueno, en general, de una forma indiferenciada, es decir, vas a cumplir la norma porque es que siempre ha sido así, y entonces tú te indiferencias con respecto a tu entorno y a tus ancestros, y la repites porque estás indiferenciado, la repites por pura costumbre. Otra es el modo de ser inauténtico, que es que la cumples por miedo al castigo, como le pasó a mucha gente en el medioevo, que por miedo al infierno era creyente. Como el cristianismo es. Exacto, es la historia del miedo. Y la tercera, porque tiene sentido para ti. Heidegger propone la tercera como el modo de ser auténtico. Integrando un poco a Platón con Heidegger sería algo así como, oye, yo soy menos sentido común y más conocimiento cierto en la medida en que las normas para mí tienen sentido y las obedezco precisamente por eso. Hombre, claro. Es una No por interiorización. miedo, exactamente, no por miedo ni por costumbre. Claro. Entonces precisamente allí estaría superado el sentido común en la norma incluso. Sí, o sea, yo creo que en Japón ya lo tienen interiorizado. Exacto. Porque ya no, o sea, como que es que se hace así, porque si no, o sea, nos estrellamos en la calle, contaminamos el hogar, ya me entiendes, las cosas no funcionan. Pero yo me atrevo a decir con todo el atrevimiento más vulgar del mundo, que un joven japonés promedio, tú me vas a decir si esto está cerca o no a la realidad, porque tú eres mitad japonés y viviste en Japón. Un joven japonés promedio habría cumplido con lo que se acostumbra porque está indiferenciado con respecto a que todo el mundo lo hace y siempre ha sido así, y no tanto por un proceso necesariamente crítico en donde él diga que tiene sentido para él. No, claro, es que ese es el comienzo es el automatismo, ¿no? Exacto. Y ya luego cuando tú le preguntas y no sé por qué, porque son así. Ajá. Pero entonces para entenderlo hay que entender un poco más de historia, porque eso viene desde la época de los samuráis que se terciaban la espada, como son diestros se terciaban la espada y entonces salía la parte de la espada por el lado izquierdo, entonces
para no golpear la espada con la gente que venía, ellos transitaban por la... Viene de esa época. Tiene mucho sentido. O sea, tiene un contexto que para poder interiorizarlo a la manera de Heidegger hay que saber de historia y tal, pero Sí, exactamente. Ahora Ahora se convierte en un automatismo. Sí, lo que se busca con la frase, que bien aplicaría, repito, tanto en Japón como en Colombia, es que, oye, no hagas las cosas porque estás indiferenciado con respecto a lo que siempre se ha hecho o por miedo al castigo, sino hazlas porque tienen sentido para ti. Y dentro del ámbito de la psicoterapia propiamente, hablando ya de una práctica, que es una práctica hija de la decadencia precisamente porque nuestro sistema educativo es tan paupérrimo en el mundo, no aborda lo moral sino lo instructivo, que la psicoterapia se convirtió como en un ente rehabilitador de esa decadencia occidental. En el caso de la psicoterapia es, oye, así como no es recomendable que la norma sea asumida a punta de miedo o indiferenciación, las relaciones interpersonales tampoco deberían ser asumidas a punta de miedo o indiferenciación. Esto es, porque siempre ha sido así, que entonces yo me tenga que casar, me caso, o porque me voy a casar porque tengo miedo a quedarme solterona, sino que me caso porque tiene sentido para mí, o no me caso porque no tiene sentido para mí. Pero que haya una elaboración reflexiva de las relaciones sociales que no sea resultado de la indiferenciación o el miedo. Eso es lo que a la larga se impulsa con el sencillo eslogan de menos sentido común, más psicoterapia. En este caso es, oiga, menos indiferenciación, menos decisión por miedo, más conocimiento cierto, más proceso de integración, más proceso reflexivo. O sea que la psicoterapia es algo que te ayuda a desarrollar ese proceso reflexivo. Absolutamente, porque hay una cosa con la que trabaja la psicoterapia que es como clave, dos elementos muy importantes, y creo que no los tiene la educación tradicional o la educación convencional, digamos. Un niño nace en el seno de una familia inexperta porque es que no haya tenido niños antes, y así los haya tenido tampoco son expertos en el asunto. Y el niño tiene como único recurso, más allá de la educación escasa y errática que sus padres le brindan, ir al colegio. Va al colegio, va a la universidad y se relaciona socialmente, pero en estos estamentos recibe instrucción con respecto a un oficio o con respecto al conocimiento de los objetos del mundo, pero no tiene ninguna instrucción con respecto a la manera de relacionarse con los demás. Las únicas instituciones que ofrecen caminos con relación a eso son las religiones. Las religiones brindan sistemas de creencias complementarios muchas veces con la educación convencional, en donde se le dice al niño cómo debe comportarse con los demás y con su propia interioridad. Pero la religión no tiene una base científica. La psicoterapia es la única ciencia que se pronuncia sobre asuntos relacionados con la interioridad y las relaciones sociales. Y en una frase, ¿por qué la psicoterapia es ciencia? Muy buena pregunta, y esa pregunta me la hicieron por un video hace un par de días, una chica de Medellín que me escribió, me decía, ¿cómo así que es ciencia? Sí lo es, no a la manera positiva de la ciencia. Cuando decimos positivo, esto es la manera de la medición de la ciencia tradicional, sino entendiendo ciencia desde un punto de vista más comprensivo. Me parece que citar a Dilthey y Spranger y una cantidad de autores que empezaron a notar que las ciencias humanas se diferencian de las ciencias naturales en que el hombre no puede tener la misma medida de la bioquímica o de la química, de la física, sino que debe tener una medida diferente, la medida de la vivencia, que no tiene medida. Entonces uno dice, ¿y cómo hace una ciencia ahí? El referente de la vivencia es el significado. Cuando nosotros estudiamos los significados de las vivencias humanas y lo hacemos entendiendo los contextos en los que surgen estos significados y la manera como estos significados prestan servicio al desarrollo de los individuos, estamos hablando de un conocimiento científico humano a la manera de las ciencias humanas y no a la manera de las ciencias naturales. Por eso, la ciencia humana debe ser una ciencia comprensiva cuyo objeto de estudio es el significado y el contexto del significado y cómo ese significado le presta servicio al desarrollo, y no la medida que tiene la ciencia, que es la medida cuantitativa, por ejemplo. O sea, que en diferencia de la religión es que la psicoterapia se queda dentro del ser humano, no sale de ahí. La psicoterapia se diferencia de la religión, es que la religión, como la palabra lo indica, del latín religare, que significa volver a Dios, parte de un principio
o de un presupuesto que es el presupuesto de la existencia de un ser que está fuera de ti y con el que se justifican o no todas tus acciones. La psicoterapia respeta eso. Tú puedes tener cualquier filiación religiosa que quieras, puedes tener cualquier religario, pero entiende que la responsabilidad última es tuya. Entonces la psicoterapia se orienta hacia ti. Tú lo realizas tu significado como quieras. Puede ser a partir de cualquier religario. Pero nos interesa entender cómo funcionas tú. Cómo das cuenta tú de tu interioridad y cómo das cuenta tú de la manera como te relacionas con el otro. Siempre cumpliendo con la idea de que no lo hagas por indiferenciación, porque siempre ha sido así, porque es bueno ser así, ni tampoco por miedo al castigo, sino que lo hagas porque tiene sentido para ti. Claro. Ayer yo tuve unos pacientes religiosos y todo mi discurso en la sesión fue alrededor de su vida consagrada a la fe, con un profundo respeto por su fe, pero entendiendo que mi responsabilidad era su interioridad y la manera como se relacionan con los otros, superando la tradición y el miedo al castigo. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, a ti. Y para mí es un placer hacer este video porque Anthony, nosotros llevamos de amigos más de una década, como tú muy bien decías. Nosotros andábamos, no a contar nuestras infidencias, ni cuando íbamos al Sur y Salcedo de madrugada y pasaban cosas ahí de noche y pues, tú te acuerdas, ¿verdad? Bueno, pero fueron noches de conversación, de tragos, de salir a joder por ahí y de pasar de la juerga a la reflexión, al intercambio, al contacto frecuente. Y a pesar de que te fuiste a vivir a Tokio varios años, Sí. te fuiste a vivir a Barcelona, hoy vives en Barcelona, España, y vuelves a Colombia, a pesar de todo ese tiempo, seguimos en contacto nosotros. Claro. Y yo creo que eso es maravilloso. Hoy un poco más maduros, ya casi que cuarentones, somos youtubers de 40, como dice Daniel Samper, podemos hablar ya con más elementos, pero sin olvidar de dónde venimos. Claro. ¿Vale? Así que muchas gracias por venir aquí a hacer este video y obviamente ambos lo subiremos en nuestras redes para compartirlo con ustedes. Genial. ¿Vale?